Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Un día más, comenzando el año, nuestro primer oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de Comunión Anglicana. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino, en nuestro primer oficio del año. Y, como siempre, antes de iniciar, con un momento de oración. Tenemos que orar de una manera especial por las personas que más están sufriendo la pandemia. Tenemos por un lado a las personas de bajos recursos, a la gente pobre, que evidentemente sufren mucho más las consecuencias de la pandemia. Pero yo quería orar hoy especialmente, hermanos y hermanas, por las personas que están precisamente en la lucha contra la pandemia. Y aquellos que están en primera fila, como pueden ser, por ejemplo, los que trabajan en las ambulancias, recogiendo personas en las casas, aquellos que están trabajando en los hospitales, no solamente los médicos, las enfermeras, también los auxiliares, los celadores, los administrativos, todas las personas que en cierta manera pueden entrar en contacto con el virus y que, recordemos, hermanos, no se nos olvide, han enfrentado una primera escalada, una segunda que fue en el mes de octubre, mes de noviembre, y ahora estamos comenzando la tercera escalada. Y estas personas, enfermeros, médicos, auxiliares, no han tenido descanso realmente en todo este tiempo. Entonces, hermanos, que nuestra intención de oración en esta noche pueda ser precisamente orar por esas personas para que el Señor renueve su fuerza, les dé sabiduría. Orar por el gobierno, ahora que comienzan a ponerse las vacunas. Leíamos que en estos días que hay aprovisionamiento de algunas vacunas, no muchas, pero la realidad es que la organización para ponerlas no ha funcionado, puesto que no han sido capaces de momento ni de poner, creo que ni el 20% de las que hay en general en España. Así que, hermanos, como dije a últimos de año, corramos con paciencia esta carrera y pensemos que todavía queda bastante tiempo por delante para volver a esa supuesta normalidad que se supone que volveremos, pero estemos orando, estemos con paciencia, sigamos cuidándonos, porque, como digo, queda todavía por delante un trecho bastante largo que recorrer. Oremos entonces por estas personas. Padre, en esta noche queremos traer delante de ti a todas esas personas que están en primera línea combatiendo el virus. Te pedimos, Señor, por los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, todo trabajador administrativo que trabaja en los hospitales. Nos acordamos de una manera especial en esta noche, Señor, por nuestra querida Esther, que tú la rodees, Señor, con tu amor, que tú la ayudes en todo. Te pedimos, Señor, por los que están trabajando en las ambulancias, recogiendo enfermos. Te pedimos, Señor, también por las fuerzas de seguridad, por todas las personas que de alguna manera enfrentan la primera línea de batalla contra el virus. Y por nosotros en esta noche te pedimos, Señor, que nos sigas dando paciencia, sabiduría y que podamos seguir cuidándonos en este trecho que nos queda. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues damos comienzo a nuestra primera liturgia del año. Recordar que todavía, aunque ya no nos sabe a eso, porque ya estamos pensando en los Reyes Magos, todavía estamos en tiempo litúrgico de Navidad. Así que nuestro oficio va a ser todavía el oficio que utilizamos durante la Navidad. Y comenzamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde ahora, desde que sale el sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén.
Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, capacítanos con tu gracia, mora en nosotros, que podamos llevar mucho fruto y así el Padre Celestial pueda ser glorificado. Amén. Hermanos muy amados, si en todo tiempo debemos confesar nuestras faltas ante la majestad de nuestro Dios, hoy particularmente que nos congregamos para conmemorar los tesoros de su misericordia hacia nosotros y los profundos misterios de su amor divino, debemos postrarnos en su presencia e implorar su perdón confesando todos nuestros pecados con un corazón verdaderamente contrito. Por tanto, digámosle desde lo más íntimo de nuestras almas. Todos juntos, Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador, que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda propia de Navidad que dice: la verdad brotará de la tierra, aleluya, y la justicia mirará desde los cielos, aleluya, aleluya. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer lectura ahora del Salmo número 45. Se propone durante este tiempo la lectura de dos salmos diferentes, el 45 y el 85. Vamos a leer hoy el 45, que dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presente e implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora la suplicación propia que dice: oremos a Dios Padre omnipotente e imploremos su misericordia para que por la gracia de Jesucristo nuestro Señor se digne propicio justificarnos.
Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Hacemos ahora la bendición propia de este tiempo, una bendición especial, una bendición solemne, que dice así: bendíganos el Señor nuestro Jesucristo, que en otro tiempo se dejó ver de los pastores en el pesebre. Amén. Protéjanos y defiéndanos en todo, quien por nosotros asumió misericordioso la humana naturaleza. Amén. Y el que es Señor y Redentor nuestro se digne propicio conservarnos eternamente. Amén. Por la misericordia del Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Cantad alabanza, oh cielos, y alégrate, oh tierra, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, oh Señor, nuestra oración, y llegue a ti nuestro clamor. Oremos, hermanos. Santo, santo, santo Señor Dios omnipotente, que eras y que eres y que has de venir. A ti, oh Dios, levántanos nuestras almas. A ti que eres el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación y de quien proceden toda buena dádiva y todo don perfecto. A ti nos acercamos sabiendo que eres el poderoso y bondadoso galardonador de los que te buscan. Nosotros te adoramos, oh Padre, Señor de cielos y de tierra, que de tal modo has amado al mundo, que nos has dado a tu Hijo unigénito para que tengamos vida cuantos creamos en él. Y adoramos al Verbo eterno, que al principio estaba con Dios y era Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, y el cual en la plenitud del tiempo se hizo carne y habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Y puesto que tú, oh Dios, quieres que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre, nosotros le adoramos como el resplandor de tu propia gloria y como la imagen expresa de tu sustancia, uniéndonos de esta manera con tus ángeles, a quienes fue mandado que le adorasen. Y adoramos también al Santo Espíritu, al Consolador, que tu Hijo ha dado a la Iglesia para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Cuán grande es nuestra alegría al pensar que mientras nosotros estamos aquí congregados para adorarte e implorar tus bendiciones, Jesús nuestro Salvador está sentado a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros, para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión. Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu, que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros, y que tu palabra penetre en nuestras almas con vida y con poder. Derrama en nosotros tu Espíritu Santo, para que tu Hijo Jesús nos sea hecho precioso, como lo es a todos los creyentes, y haga que nuestras alabanzas y acciones de gracia sean espirituales sacrificios aceptables a tus divinos ojos. Y a ti, Rey eterno, inmortal, invisible, solo sabio Dios, y a tu Hijo el Verbo hecho carne para nuestra salud, y a tu Santo Espíritu, el Consolador de nuestras almas, sea el honor y la gloria por siempre jamás. Amén. Bien, hermanos, pues habiendo hecho esta oración tan preciosa que hacemos en Navidad, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando acerca de Jesús como el Maestro de la vida, de las enseñanzas que Jesús dio tan maravillosas. Y nos quedaba una parte final que la sabemos, que la hemos leído en los Evangelios, pero hoy vamos a tratar de entenderla un poquito más. Se trata de la enseñanza tan, vamos a decir, escandalosamente diferente cuando Jesús afirmó que teníamos que amar a nuestros enemigos. Y es que la llamada del amor siempre es algo seductor. Seguramente muchos de los que oían el mensaje de Jesús lo acogían con agrado. Pero claro, lo que menos se podían esperar oír hablar a Jesús era acerca del amor a los enemigos. Viviendo la cruel experiencia de la opresión romana, los abusos de los más poderosos, sus palabras tuvieron que resultar, de hecho, un verdadero escándalo a los que lo escucharon. Podríamos incluso decir que algo así como un loco podría con aquella convicción decir algo tan absurdo como lo que dijo Jesús. Jesús dijo: amad
a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, perdonad 70 veces 7, a quien os hiere en una mejilla, ofrecerle también la otra. Y claro, cuando uno escucha esas palabras, uno piensa, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿A dónde quiere conducir a las personas? O también nos podemos preguntar, ¿eso es lo que Dios quiere? Vivir sometidos con resignación a los opresores. Y es que el pueblo judío, hermano, en aquella época, podemos decir que tenía las ideas muy claras. El Dios de Israel había sido para ellos un Dios que había conducido la historia imponiendo su justicia en muchas ocasiones de manera violenta. En el libro del Éxodo podemos leer o recordar esa experiencia tremenda de la que había nacido el mismo pueblo de Dios. El Señor escucha los gritos de ese pueblo suyo que eran esclavos en Egipto, que sufrían sin descanso un trabajo intenso y permanente, siendo totalmente oprimidos por los egipcios, a tal grado que los hebreos gritan de desesperación. Y cuando el Señor escucha esos gritos, interviene. E interviene de una manera realmente poderosa, en la que además destruye a los enemigos de Israel. Y todos nos acordamos de ese famoso pasaje en el que se nos describe cómo vino el viento de Dios y abrió ese mar de par en par, de tal manera que se secaron hasta la tierra por donde tenían que ir. Y ahí vemos al pueblo de Israel, miles y miles y miles de personas. Hoy estaba yo dando una clase del Pentateuco, y estaba ahí reflexionando acerca de cuánta gente salió de Egipto. Y según lo que la misma palabra de Dios enseña, salieron 650.000 hombres que podían ir a la guerra, con unas edades como para ir a la guerra. 650.000 varones. Si a los 650.000 con edad ya de casarse le suma a sus esposas, pues ya nos vamos a 1.300.000. Si a ese 1.300.000 le sumas los niños de esas familias, ponle que de media tuvieran por lo menos 3 o 4, pues entonces ya la cosa se multiplica bastante, porque ya no iríamos a varios millones. Y nosotros a lo mejor tenemos la idea, bueno, y aparte súmale que alguna gente que vivía de los mismos egipcios se fueron con el pueblo de Israel, cuando vieron cómo Yahvé se manifestaba a favor del pueblo de Israel. Los rabinos dicen que allí en el monte de Sinaí, cuando fue entregada la palabra, la ley, la Torá, había millones de personas. Y ellos dicen que eso ha sido transmitido de generación en generación, de rabino a discípulo. En cada generación lo han recibido de manera directa. Así que para ellos es algo completamente indudable. Millones de personas. La pregunta, claro, no es lo mismo unos miles que millones. Y claro, la siguiente cosa que uno se imagina es ¿y cómo comían y bebían toda esa gente en el desierto sin poder cultivar la tierra, etcétera, etcétera? Bueno, pues ya sabemos que fue la providencia divina a través del maná y a través del agua que fluía de la roca que pudieron alimentarse millones de personas. Así que así se conduce Dios con su pueblo y así recuerda a Israel esa obra maravillosa que Dios había hecho. Por eso lo adoraban como el Dios verdadero, precisamente porque el poder de Yahvé se había demostrado que era un poder mayor que el de otros dioses. Eso lo pudo el pueblo comprobar una y otra vez. Y lo que leemos en el Antiguo Testamento es que Dios los protegía destruyendo a sus enemigos. Y solo con esa ayuda violenta de Dios pudieron entrar en la tierra prometida. Acordaros de cómo cayeron las murallas de Jericó después de darle 7 vueltas y tocar las trompetas. Y cómo aquello cayó y cómo entraron y mataron todo lo que estaba vivo, literalmente. Eso es la imagen que se nos ve en esos libros del Antiguo Testamento. Pero al pueblo judío le llega una crisis tremenda. La crisis es cuando el pueblo se ve sometido de nuevo a enemigos más poderosos que ellos. Habían vivido siendo protegidos por Yahvé y de pronto resulta que tenían enemigos más poderosos que ellos. Claro, ¿qué podían pensar ese pueblo elegido por Dios cuando se ven desterrados viviendo como esclavos en Babilonia? ¿Qué podían hacer? Tenían 2 opciones.
abandonar a Yahvé porque les había fallado, o adorar a los dioses de Asiria y Babilonia, o entender de otra manera a su Dios. Y parece que la solución la encontraron pronto, y la solución fue sencillamente llegar a la conclusión de que Dios no había cambiado. El problema no estaba en Dios, el problema era que ellos se habían alejado de Dios, ellos habían desobedecido sus mandamientos. Entonces ellos llegan a entender que es ahora Yahvé el que está dirigiendo su violencia justiciera, vamos a decirlo así, aunque parezca casi un pistolero del oeste, violencia justiciera, sobre ese pueblo desobediente que se había convertido de alguna manera en su enemigo. Dios sigue siendo grande y se sirve de los imperios extranjeros para castigar al pueblo por su pecado. Esa es la conclusión a la que llega el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Que van pasando los años y el pueblo llega entonces a pensar que el castigo ya es excesivo. El pecado ya habría sido expiado con creces. Las esperanzas que se despertaron en el pueblo una vez que volvieron del destierro vuelven a quedar frustradas. Se presentan entonces 2 siglos antes, 3 siglos antes de que naciera Jesús, se presentan las tropas de Alejandro Magno, el famoso Alejandro Magno, y hacen una nueva invasión. Y después de eso, recordar que hablamos en el año 60 y tantos antes de Cristo, llegaron las tropas del Imperio Romano y a partir de ahí estuvieron realmente sometidos bajo esa opresión del Imperio Romano, lo cual era una injusticia cruel y además inmerecida. Entonces aparecen algunos visionarios y comienzan a hablar de una violencia apocalíptica, los apocalípticos, los escritos apocalípticos. Y resulta de que entonces la imagen que empiezan a plantearnos, estoy hablando de escritos apocalípticos apócrifos, no los escritos apocalípticos del libro del Apocalipsis cristiano. Estoy hablando de otros libros anteriores, ¿no? Digamos en la literatura judía. En esa literatura judía, la visión que se plantea es que Dios va a intervenir otra vez de una manera poderosa y violenta para liberar a su pueblo y entonces destruir a quienes están oprimiendo a Israel y castigarlos a cuantos han rechazado su alianza. Tener en cuenta que en los tiempos de Jesús había judíos que realmente no estaban viviendo de acuerdo a la alianza, se habían helenizado. En tiempos de Jesús, la situación, para que nos situemos, de la gente era que nadie dudaba de que en algún momento, llegado el Mesías, se desataría una fuerza violenta de Dios que impondría la justicia y que vengaría a su pueblo de los opresores. La discusión que había, eso estaba clarísimo. Solo se discutía cuándo sería que intervendría y cómo lo haría, qué ocurriría al llegar con su poder castigador. Así que, ¿qué estaban esperando los judíos cuando llegó Jesús? Estaban esperando a un Dios vengador. Uno tras otro hay salmos que recitan, este pueblo que está esperando a ese Dios vengador, están recitando salmos que piden la salvación, donde se habla, por ejemplo, de la destrucción de los enemigos. Había una súplica unánime entre la gente judía que decían, esta era la súplica, decían, Dios de la venganza, Yahvé, Dios vengador, manifiéstate, levántate, juez de la tierra, y da su merecido a los soberbios. Esta era la oración que estaban haciendo los judíos en los tiempos de Jesús. Así que el ambiente que había en los tiempos de Jesús invitaba al odio a los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo. Era incluso, se catalogaba incluso como un signo de celo por la justicia de Dios. Imaginaros la oración, Señor, oraban así, Señor, ¿cómo no voy a odiar yo a los que te odian y despreciar a los que se levantan contra ti? Si los odio con odio implacable, los considero mis enemigos. Así oraban. Es para que nos situemos, ¿no? Así que este odio
Además se alimentaba mucho más, sobre todo entre los esenios de Qumran, en el Mar Muerto. La comunidad de Qumran, ahí todavía el odio era más despiadado. Era una especie incluso de principio fundamental para sus miembros. Y como de la historia podemos aprender, yo quiero que mientras decimos estas palabras, pensemos por un momento, esto que estamos compartiendo de aquella época, ¿se puede parecer en algo a lo que se vive en algunas iglesias? Y deberíamos de preguntarnos, porque nos va a sorprender que hay actitudes que son muy similares a lo que vemos en algunas iglesias hoy en día. Fijaros cómo era la comunidad de Qumran. Se supone que esta gente se habían apartado de la sociedad. Se pasaban el día haciendo abluciones de purificación. Estaban formadas solamente la comunidad por hombres. No te podías sentar a la mesa de ellos si no eras puro. Si te habías impurificado por algo, ni siquiera te podías sentar a la mesa para comer con ellos. Era una vida muy centrada en la pureza, en la santidad. Claro, uno relaciona pureza, santidad, acercamiento a Dios. Y sin embargo, fijaros que esta gente, uno de sus principios fundamentales decía, sí, esto está escrito. Todo lo que estoy diciendo está escrito, no es nada inventado. Y entre esos escritos que encontramos de la comunidad de Qumran decían, amar todo lo que Dios escoge y odiar todo lo que Él rechaza. Amar y odiar. ¿Te suena? Amar, podríamos decir hoy, amar a los que son como nosotros. O podríamos decir, amar a los que son de nuestra iglesia o de nuestra denominación. Odiar a todos los demás. ¿Te suena de algo? En concreto, se les pedía a los miembros de la comunidad, con estas palabras decían, amar a todos los hijos de la luz. ¿Quiénes eran los hijos de la luz? Ellos. Los demás no, ellos. Cada uno según su suerte en el designio de Dios. Eso suena, según el designio de Dios, suena como a la predestinación calvinista. Los calvinistas que son predestinados. Y ahora fijaros lo que dice, y odiar a todos los hijos de las tinieblas. ¿Quiénes eran los hijos de las tinieblas? Los otros, los que no pertenecían a su comunidad. A cada uno según su culpa, en la venganza de Dios. Así que había un trasfondo sombrío de odio que podemos ver que aparece en diferentes textos de la comunidad de Qumran. Por ejemplo, se dice también, hay algunos que se invita al odio eterno contra los varones de corrupción. O otra frase como la cólera contra los varones de maldad. ¿Quiénes eran los varones de corrupción? ¿Quiénes eran los varones de maldad? Todos los que no pertenecieran a la comunidad de Qumran. ¿Te suena? Así que esta gente, hermanos, vivían realmente excitados por el odio. Se preparaban, estaban mentalizándose para tomar parte en la guerra final de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. No sé si te va sonando todo esto, pero es muy similar a cosas que escuchamos en otros ambientes. Y ahora aparece Jesús. Y Jesús otra vez comienza a decir cosas que nadie había oído. Comienza a hablar un lenguaje nuevo y un lenguaje sorprendente. Jesús empieza a decir entonces, Dios no es violento, Dios es compasivo. ¿Os acordáis cuando decíamos, lo que Jesús enseñó fue no que fuéramos santos como Dios es santo, como dice el código de pureza, el código de santidad de Levítico? Jesús decía, sed misericordioso, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces Jesús está hablando de Dios y dice, Dios no es violento, Dios es compasivo. Ama, y aquí llega el punto, después de todo lo que he explicado, ahora lo entendéis mejor. Jesús de pronto dice, Dios ama a sus enemigos. No busca la destrucción de nadie. Dios no busca la destrucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse, en castigar, en controlar la historia por medio de intervenciones destructoras.
Dios es grande no porque tenga más poder que nadie, que lo tiene. Dios tiene más poder que nadie. Dios tiene más poder que nadie para destruir, si quisiera, a sus enemigos. Dios es grande, hermanos y hermanas, porque su compasión es, y esto, cuidado que cuando se dice hay gente que no lo termina de entender. No nos gusta la idea. Dios es grande porque su compasión es incondicional para todos. ¿Quiénes son esos todos? Todos. No algunos, no muchos, no casi todos, todos. Dios no va a retener celosamente el sol o la lluvia. Los comparte con los hombres y mujeres de la tierra sin hacer una discriminación entre justos y entre culpables. No va a restringir su amor solo hacia los que le son fieles. Qué Dios tan maravilloso tenemos que a nosotros, que se nos olvida, nos amó primero cuando estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Qué bonita idea, ¿verdad? Pero luego hay cristianos que se les olvida esta parte. De pronto se sienten más santos, más justos, más buenos, mejores, superiores. Y entonces, cuando hablamos de que Dios ama incondicionalmente a los justos, pero también a los malos, que nosotros lo fuimos en alguna ocasión, parece que nos da coraje. Parece que solamente queremos que Dios nos ame a nosotros. Pero a los malos, pues sí, así es Dios. Dios nos responde, Dios nos reacciona ante los hombres según sea su comportamiento. Aquí hay una profundidad del amor de Dios tan maravillosa, hermano. Cuando uno piensa que Dios me ama tanto, que no me puede amar más porque yo me porte mejor. Y no me va a amar menos porque yo me porte mal. ¿No es maravilloso esto? Saber de la inmutabilidad y la fidelidad del amor de Dios hacia nosotros. A veces cuando nos sentimos alejados de Dios, no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Dios. Porque Dios, hermano y hermana, siempre, siempre, siempre está cerca de nosotros. A veces lo percibimos, a veces no lo percibimos, pero Él está siempre al lado nuestro. De hecho, Dios es tan maravilloso y tan bueno que hace el bien incluso a los que se le oponen. No reacciona ante los hombres según sea su comportamiento, no responde a su injusticia con injusticia, sino con amor. Por eso podemos definir a Dios como que Dios, nuestro Dios, es acogedor, compasivo y perdonador. Esta es la experiencia de Jesús. Este es el Dios que Jesús nos manifiesta. Por eso Jesús no puede sintonizar con esas expectativas mesiánicas de su tiempo que hablaban de un Dios belicoso o de un enviado suyo que destruiría a los enemigos de Israel. No parece creer tampoco en esa fantasía de los apocalípticos que están anunciando castigos catastróficos inminentes para cuantos se le oponen. No hay que alimentar odio contra nadie, como hacen los esenios de Qumran. Este Dios que no excluye a nadie, de su amor nos ha de traer, nos ha de llevar a actuar como Jesús lo hizo. Jesús va a sacar una conclusión irrefutable y es parte de su mensaje. Jesús nos dice, hermanos, hermanas, amad a vuestros enemigos para que seáis dignos de vuestro Padre del cielo. Esta frase realmente maravillosa. En el Sermón de la Montaña dice, amad a vuestros enemigos, pero dice, para que seáis dignos de vuestro Padre
del cielo. Cuando nosotros oramos por los que nos persiguen, bendecimos a los que nos maldicen, amamos a nuestros enemigos, estamos siendo dignos hijos de nuestro Padre Celestial. Esta llamada de Jesús, evidentemente, igual que ahora mismo, a algunos de nosotros nos puede estar ahí removiendo las entrañas, las heridas pasadas o presentes, esta llamada de Jesús tuvo que provocar conmoción, porque los salmos invitaban más bien al odio, y la ley en su conjunto se orientaba a combatir contra los enemigos de Dios. Y llega Jesús, y resulta que Jesús no está pensando solo en los enemigos privados que uno puede tener en su propio entorno o dentro de su aldea. Jesús está pensando en todo tipo de enemigos, sin excluir a ninguno. El enemigo personal, el que hace daño a la familia, el adversario del propio grupo, los opresores del pueblo. Y es que el amor de Dios no discrimina, busca el bien de todos. De la misma manera, quien se parece a Él no discrimina, busca el bien para todos. Jesús elimina dentro del reino de Dios la enemistad. Dentro del reino de Dios no debe de haber enemistad. Su llamada podría recogerse así, con estas palabras, parafraseando un poco su enseñanza en los evangelios. Podríamos decir algo así como: no seáis enemigos de nadie, ni siquiera de quien es vuestro enemigo. Pareceos a Dios. Jesús no presenta el amor al enemigo como una ley universal. Desde su experiencia como hijo de Dios, de ese Padre maravilloso con el que tiene esa relación tan hermosa, lo que Jesús está contemplando es ese amor al enemigo como el camino a seguir para parecerse a Dios. Es la manera de ir destruyendo la enemistad entre los seres humanos. Un proceso que evidentemente exige esfuerzo, pues se necesita aprender a deponer el odio, superar el resentimiento, bendecir y hacer el bien. Jesús habla de orar por los enemigos, probablemente como un modo concreto de ir despertando en el corazón el amor a quien nos cuesta amar, porque a veces hay personas a las que nos cuesta amar. Pero al hablar de amor no está pensando en sentimientos de afecto, simpatía, cariño hacia quien nos hace mal, porque el enemigo sigue siendo enemigo y difícilmente puede despertar en nosotros tales sentimientos. Amar al enemigo es más bien pensar en su bien, hacer lo que es bueno para él, lo que puede contribuir a que viva mejor y de manera más digna. Es decir, es una respuesta completamente contraria a la que nos saldría de manera natural. Por eso, en el Antiguo Testamento Dios tuvo que poner la ley de ojo por ojo, diente por diente. Y cuando pensamos en esa ley, pensamos en el odio. Sin embargo, esa ley tiene que ver con justicia. ¿Justicia por qué? Porque en la antigüedad, cuando alguien te hacía daño en un ojo, tú no le sacabas un ojo, tú le sacabas los dos ojos y le cortabas las dos manos. Es decir, el sentimiento de venganza siempre es superior al daño provocado. Eso es naturaleza humana. Entonces cuando Dios dice, no, espérate, si a ti te han sacado uno, tú sacas otro. Más no, ahí te quedas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, que esa ley estuviera en el pueblo de Israel, lo que hizo fue conseguir que hubiera justicia divina, que hubiera equidad. Pero claro, Jesús está diciendo, vosotros oísteis que fue dicho eso, pero yo os digo, y ahí es cuando dice las palabras de amad a vuestros enemigos. Así que amar al enemigo es pensar en su bien, bendecirlo, hacer lo que es bueno para él, lo que puede contribuir a que viva mejor y de manera más digna. Estamos hablando, hermanos, de que el reino de Dios ha de ser el inicio de la destrucción del odio y la enemistad entre sus hijos. Así es como piensa Jesús. Entonces, hermanos, esto nos aprovecha un montón para reflexionar en la oración que después haremos, la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó
la oración del Padre Nuestro. En esa oración cuando dábamos la enseñanza decíamos que hay un grito de venga tu reino. Ahora cuando oramos venga tu reino, también estamos diciendo que comience la destrucción del odio, que termine la enemistad entre los hombres, y si lo podemos llevar de una manera más concreta, por ejemplo, podríamos decir que termine la enemistad entre las iglesias. ¿Por qué hay denominaciones? ¿Por qué hay varias iglesias? Si eso no es la voluntad de Dios. Pues cuando decimos venga tu reino, también estamos diciendo que se haga tu voluntad, que se hagan las cosas como a ti te parece que tienen que hacerse. Y entre ese tipo de cosas, hermanos y hermanas, está, repito, la destrucción del odio y de la enemistad. Y es que todas las esperanzas del pueblo estaban puestas en esa intervención poderosa de Dios, que impondría su justicia destruyendo a los enemigos de Israel. Nadie podía pensar de otra manera, escuchando las promesas de los profetas, las expectativas de los escritores apocalípticos. Sin embargo, lo que vemos en Jesús es una experiencia totalmente diferente. Dios ama la justicia, pero no es, ojo, destructor de la vida. Él es el sanador. No rechaza a los pecadores, sino que los acoge y los perdona. La justicia llegará, pero no será porque Dios la imponga de manera violenta, destruyendo a quienes se le opongan. Así que la actitud de Jesús, hermanos y hermanas, choca de frente con ese ambiente general. Le es imposible creer en un enviado de Dios encargado de guerrear contra los romanos. No espera nada de los levantamientos violentos contra el imperio. No escucha a los apocalípticos, que alimentan en el pueblo la esperanza de una venganza inminente de Dios. No entiende a los esenios que viven en el desierto preparándose para una guerra final contra los hijos de las tinieblas. Así vivían los esenios. La llegada de Dios no puede ser violenta y destructora. Al contrario, va a significar la eliminación de toda forma de violencia entre las personas y los pueblos. Por eso Jesús va a vivir desafiando día a día diferentes formas de violencia, pero siempre sin usar jamás la violencia que destruye al otro. Porque lo de Jesús no es destruir, lo de Jesús es curar, restaurar, bendecir, perdonar. Eso es lo de Jesús. Y de esa manera irrumpe el reino de Dios en el mundo. Pero claro, si no va a venir un Mesías guerrero a derrotar a los romanos, y si Dios no va a intervenir violentamente vengando al pueblo de sus enemigos y haciendo justicia a sus pobres, surgía la pregunta en esta gente: ¿qué se puede hacer? ¿Someterse con resignación a los opresores de Roma? ¿Aceptar la injusticia de los grandes terratenientes? ¿Callarse ante los abusos del templo? ¿Abandonar para siempre la esperanza de un mundo justo? O una pregunta del millón: ¿cómo se puede ir haciendo realidad el reino de Dios frente a tanta injusticia? Hoy todas estas preguntas son válidas. Siglo XXI, todas estas preguntas que acabo de plantear, que se plantearon en el siglo I, hoy, 20 siglos después, siguen siendo válidas. Y es que desde la experiencia de Dios, de Jesús, Jesús no ve a Dios como alguien violento. Jesús va a proponer, hermano, una práctica de resistencia no violenta a la injusticia. Lo que hay que hacer es vivir unidos a ese Dios, cuyo corazón no es violento, sino compasivo. Sus hijos e hijas han de parecerse a Él, incluso cuando luchan contra abusos e injusticia. Y ahí aparece en este maestro de la vida un lenguaje que otra vez resulta escandaloso. Porque Jesús no va a dar normas ni preceptos. Sencillamente va a sugerir un estilo de actuar que roza los límites de lo posible. Vamos a hacer mención de algo. Él propone una serie de situaciones concretas que van a servir como una ilustración gráfica de cómo hay que reaccionar ante el mal. Por eso dice: no os resistáis violentamente a alguien que es malo con vosotros.
Cuando alguien te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. ¿Qué está proponiendo Jesús al hablar de esta manera? Está plenamente la forma de actuar de Jesús. Y es su intento desesperado para erradicar del mundo la injusticia sin caer en una violencia destructora. Por otro lado, no pensemos que Jesús está alentando la pasividad. Ese no es el tema tampoco. Jesús más bien está invitando a que seamos dueños de la situación, tomando la iniciativa y realizando un gesto positivo de amistad y de gracia que seguramente desconcertará al adversario. Por eso, Jesús anima a reaccionar con dignidad, creando una situación nueva que haga más patente la injusticia y obliga al violento a reflexionar y tal vez a deponer su actitud. Termino recordando ese golpe en la mejilla derecha, lo cual era una práctica muy habitual, muy común, que el sentido que tenía no era cuando a alguien se le daba una torta en la mejilla derecha, te daban el tortazo en la mejilla derecha, no era simplemente para hacerte daño, simplemente era para humillar a los subordinados. Era un acto de humillación, es decir, no era tanto que te dieran fuerte, aunque también te podían dar fuerte, claro, pero simplemente que te dieran en la mejilla derecha era lo más humillante que te podían hacer en aquella época. Por eso era típico que cuando los amos querían humillar a los esclavos, le abofeteaban en la mejilla derecha. Cuando los terratenientes querían humillar a sus siervos, los abofeteaban en la mejilla derecha. Y lo más triste, pero igual de cierto, cuando los esposos querían humillar a sus mujeres, las abofeteaban en la mejilla derecha. Y claro, ¿el problema cuál es? El problema es que nadie podía protestar. Es decir, te pegaban el tortazo y con él te quedabas. Y no podías protestar. Entonces, lo normal era la aceptación de la humillación, el sometimiento con resignación a esos abusos de poder de aquellos que estaban en autoridad de alguna manera. Claro, Jesús piensa de una manera diferente y propone una reacción inesperada, una reacción que en aquella época nadie haría, nadie hacía, que era lo que Jesús plantea. Dice, cuando alguien te abofetee en la mejilla derecha, dice, no pierdas la dignidad ante tu agresor, mírale a los ojos, quítale su poder de humillarte y ofrécele la otra mejilla. Porque de esa manera le estás haciendo ver que la agresión no ha tenido efecto alguno sobre ti. Tú sigues siendo igual de humano o más que él. Claro, ¿por qué no reaccionar así en situaciones semejantes? Si alguien te quiere arrebatar la túnica interior con la que cubres tu cuerpo, despréndete también del manto que llevas encima y entrégaselo. Preséntate así ante todos desnudo, pero con dignidad. Que el ladrón quede en ridículo y todos puedan ver hasta dónde llega su ambición. O cuando los soldados de Roma te obligan a transportar una carga a lo largo de una milla, ¿por qué no te muestras dispuesto a continuar todavía otra milla más y los dejarás desconcertados? Porque según la ley romana está prohibido forzar a nadie más allá de una milla. Entonces no será una gran victoria contra Roma, pero mostrarás tu dignidad y tu rechazo a su injusta opresión. Así que, hermanos, el mensaje de Jesús ante la violencia opresora es el mantenimiento de la dignidad. Mantener la dignidad. Entonces, el reino de Dios va a exigir que el mundo se organice no en la dirección de la violencia, sino hacia el amor y la compasión. Seguramente Jesús no pensaba en una transformación mágica de aquella sociedad injusta y cruel que también conocía. De hecho, él mismo, en su carne propia, pudo experimentar lastimosamente el poder brutal de los violentos. Él moriría en la cruz del Calvario después de haber sido azotado y escarnecido injustamente.
Esa es la realidad. Jesús piensa en hombres y mujeres que entren en la dinámica del reino de Dios con un corazón no violento, para que nos podamos enfrentar a la injusticia de manera responsable y valiente, desenmascarando la falta de humanidad que se encierra en toda sociedad que se construye sobre la violencia y vive indiferente al sufrimiento de las víctimas. Estos son los auténticos testigos del reino de Dios en medio de un mundo injusto y violento. No parece que Jesús esté pensando en grandes instituciones. Sus seguidores serán, como dijo él, una semilla de mostaza pequeñita, un pequeño trozo de levadura, pero su vida, casi siempre crucificada, será una luz capaz de anunciar al mundo nuevo de Dios de manera más clara y creíble. Jesús, el Maestro de la vida, que nos enseña que Dios es un Dios compasivo, un Dios acogedor y un Dios perdonador. Y nos anima a que queramos parecernos cada día más a Él. En este primer día de enero que comenzamos nuestros estudios, nuestro oficio vespertino, ojalá que podamos tomar la decisión en oración en esta noche, o cuando estés escuchando este vídeo en el Facebook, en el YouTube, ojalá que puedas tomar la decisión y decir: Señor, que cada día pueda parecerme más a ti. Entonces, con ese corazón podremos de verdad experimentar lo que es un seguidor de Jesús, lo que es un discípulo de Jesús. Ojalá que podamos tener ese corazón de querer ser discípulos del Señor. Amén. Y con esto, hermanos, terminamos nuestro tema de Jesús como el Maestro de la vida, y mañana vamos a comenzar a hablar de Jesús como el creador de un movimiento de renovación, un movimiento de discípulos, de seguidores. Vamos a hablar de cómo fueron esos seguidores, cómo fue ese movimiento. Pero eso será mañana, a partir de mañana. Y ahora continuamos con nuestra liturgia. Me encanta decir esta frase cuando estamos compartiendo acerca de la palabra del Señor, decir: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora vamos a unirnos a millones de cristianos en todo el mundo que hacen esta oración a diario, algunos varias veces, y vamos a identificarnos un poquito más, con una mayor comprensión, después de lo que hemos hablado en esta noche. Vamos a decir la oración que nuestro Maestro Divino, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Decimos todos juntos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bien, hermanos, pues así quedamos despedidos hasta mañana. Mañana continuaremos. Como decía al principio, los que se incorporan un poquito más tarde, sigo animando a la prudencia, a la paciencia. Queda mucho todavía que atravesar, mucho desierto que atravesar con el tema del coronavirus, así que tratemos de ser lo más cuidadosos posible, tener paciencia, seguir cuidándonos, porque todavía, repito, tenemos para rato. Y hay que armarse de paciencia y ir con esa tranquilidad, cogido de la mano del Señor en todo tiempo. Que el Señor os bendiga, y mañana continuaremos con más. Hasta mañana.